Hola querida gente chismosita, bienvenidos a un video nuevo en Chismecitox. El día de hoy les traigo la siguiente historia. Me dejó por alguien con más dinero, pero el tipo la abandonó y regresó rogando, arrepentida y pobre. Primera parte. Siendo honesto, ni siquiera sé por dónde empezar la historia, toda mi vida se cae a pedazos y no sé qué hacer. Admito que hubo señales de que algo estaba mal, pero siempre creí que podríamos arreglar cualquier problema que tuviéramos. Sin embargo, resultó que el problema era ella y no había solución. Es imposible arreglar a una interesada. Mi esposa Angélica tiene 27 años y yo 28, hemos estado casados durante 3 años. No somos millonarios, pero la verdad es que el dinero no nos faltaba, y digo esto de la manera más modesta posible. Tengo un gran trabajo y gano bastante bien, no lo suficiente para vivir comiendo caviar en mi jet privado, pero nunca he necesitado preocuparme por pagar los recibos o los lujos que quisiera darme. Tanto mi esposa como yo, venimos de orígenes modestos, por lo que en cuanto empecé a ganar buen dinero, mi menor preocupación fue que empezáramos a tener un estilo de vida lujosa. Digo, siempre supe que a Angélica le gustaba tener cosas lindas, pero no que tuviera gustos tan caros. Nunca le atrajo tener autos lujosos o ropa de diseñador, pero sí era obvio que no le gustaba comprar cosas baratas o imitaciones. La verdad es que no me importaba, tenía el dinero y me gustaba que fuera feliz, o al menos lo aparentaba. Tampoco es que yo fuera avaro con ella, de hecho le pagaba lo que ella quisiera, incluidos un buen auto, vivimos en una casa enorme y salimos de vacaciones al menos una vez al año. Pero desde hace un año, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron cambios pequeños, tan pequeños que no me daba cuenta o no les daba importancia, pero poco a poco empezó a volverse muy exigente respecto a la ropa que vestía. No importaba si se viera linda o no, siempre y cuando fuera de una marca carísima. Inicialmente pensé que era solo una fase, deseaba que lo fuera, que solo estuviera siguiendo alguna moda de influencers y que pronto la superara, pero cada día empeoraba más y más. Con el tiempo, empezó con este irritante hábito de comparar nuestra relación con la de sus amigas. Constantemente me platicaba cómo sus novios la sorprendieron con zapatillas italianas o bolsos de diseñador y luego suspiraba de una manera muy exagerada, mientras me miraba con una expresión de impaciencia. Yo solía fingir que no me molestaba esa actitud y trataba de explicarle que no tenía sentido gastar miles de dólares en esas cosas. Para su cumpleaños, cedí y al fin le compré uno de esos bolsos carísimos, solo para hacerla feliz. A ella le encantó y lo llevaba a todos lados, pero pasados unos meses simplemente dejó de usarlo y volvió a empezar con su actitud. Cuando le pregunté por qué ya no lo usaba, me dijo que ya no estaba a la moda. El bolso había costado miles de dólares y ahora acumulaba polvo en el closet solo porque ya no estaba a la moda. ¡Qué ridículo! Las cosas siguieron empeorando, poco a poco dejó de comparar nuestra relación con la de sus amigas y empezó a compararla con la de algunos influencers. Solía hablar y hablar sobre cómo a cierto influencer le había regalado su esposo un Lamborghini o algo así de ridículo. Sé que es normal idolatrar gente famosa, pero para mí era obvio que estaba empezando a revelar lo materialista que era, y lo que sentía no era más que envidia. Tal vez pude empezar a gastar más dinero para hacerla feliz, comprarle los bolsos caros que tanto le gustaban, llevarla a lujosos restaurantes o tomarnos múltiples vacaciones al año en lugar de una. Pero cuando estás con alguien materialista, mientras más gastes más deseas, y sabía que tarde o temprano me empezaría a pedir cosas que estuvieran fuera de mi presupuesto. Le acababa de regalar un bolso carísimo y ahora me insinuaba que quería un Lamborghini. Tuve que ponerme firme con ella y le dije que no se lo iba a comprar, le expliqué que tal vez para algunas personas fuéramos ricos, pero no podíamos solo despilfarrar dinero en cosas que no eran necesarias. Estaba molesta, pero lo escondió muy bien. Yo pensé que lo superaría con el paso del tiempo, nunca me imaginé que me fuera a engañar solo por esto. Ahora que lo pienso, debí habérmelo esperado, pero en ese entonces pensaba que ella me amaba más a mí que a mi dinero. La idea de que me fuera a ser infiel nunca pasó por mi mente, y vaya que estaba equivocado. Con el paso del tiempo, empezó a vestirse mejor, usaba sobre todo ropa que mostrara su cuerpo y su figura. Al principio, pensé que estaba ahorrando para comprarse las cosas que quería, pero empecé a sospechar que algo raro estaba pasando cuando la vi con un bolso nuevo. Tampoco era tan raro, ella se compraba cosas lindas, pero no tan lindas. Probablemente no me hubiese dado cuenta de que el bolso era tan caro de no ser porque en su cumpleaños había buscado varios para regalarle. Desde esa vez había aprendido a identificar bolsos de diseñador, aunque fueran ridículamente llamativos o ridículamente simples. Ella había empezado a tener de ambos. Una tarde, mientras ella había salido de casa, fui a su closet y empecé a revisar los bolsos que tenía. Aparte del que yo le regalé, había 3 que se veían caros. Usando la búsqueda por imágenes de Google pude encontrar los modelos exactos y tuve mi confirmación. La suma de los 3 bolsos pasaba de los $10,000. Me senté en la cama y empecé a repasar todas las posibilidades, al final estaba seguro que solo había 2 opciones. O se las compró con mis tarjetas de crédito, o tenía un amante.
Mientras revisaba los estados de cuenta buscando movimientos que no conociera, una nueva sospecha llegó a mi mente. Regresé al closet y revisé ahora su ropa y joyería. El buscador de Google no pudo identificar todo, especialmente los vestidos, pero lo que sí pude encontrar fue suficiente. Tenía un montón de ropa, zapatos y joyería bastante cara. Es imposible que pudiera comprar eso con mis tarjetas sin que me diera cuenta. Era obvio que alguien más le estaba pagando esos lujos. Cuando llegó a casa, yo la estaba esperando en la sala con todas sus cosas. Al darse cuenta se quedó congelada y empezó a escanear todo lo que estaba sobre la mesa, sus bolsos de diseñador, zapatos caros y joyería. No le di oportunidad de pensar en alguna excusa y le pregunté, ¿de dónde sacaste estas cosas? Trató de fingir calma, pero se le notaba bastante nerviosa. Entre tartamudeos, dijo que algunas se las había comprado ella y otras habían sido regalos. Le pregunté quién le haría regalos que costasen miles de dólares y rápidamente empezó a cambiar su versión. Dijo que eso se los había ganado en una rifa en su trabajo, lo cual me hizo perder la paciencia. La interrumpí y le dije que ya sabía que me estaba engañando, lo cual negó rápidamente y empezó a repetir lo de la rifa. Insistió tanto que casi me hizo creerle, a pesar de lo ridícula que era su historia. Entonces le pregunté por las cosas que decía haberse comprado. Ninguna de ellas aparecía en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. ¿Cuál era su explicación? Ahí supo que la había atrapado, y ahí fue cuando todo cambió. Suspiró, cruzó los brazos y me mostró quién era en realidad. Me dijo que le daba igual si me enterara quién se las había comprado, admitiendo que ella no se había comprado nada ni los había ganado en ninguna rifa. Luego se sentó y me confesó que los regalos provenían de un tipo llamado Ethan. No me esperaba que lo confesara tan directamente. El dolor me llegó de golpe y me dejó sin aire por un momento. Mis pensamientos se volvieron locos y lo único que pude decir fue, ¿por qué? Ella suspiró nuevamente, como si la conversación la estuviera aburriendo y solo fuera un inconveniente para ella. Verla reaccionar así terminó de romper mi corazón. Yo la amaba de verdad y a ella no le importaba. Se recargó en el sillón y me dijo que ella aún me amaba, pero yo era demasiado práctico para ella y a veces sentía que quería algo más. ¿Demasiado práctico? ¿Se supone que eso es algo malo? Soy muy responsable, nunca le ha faltado nada y he trabajado muy duro para darle una buena vida, pero al parecer eso no era suficiente para ella si no vivía de lujos. Me siguió repitiendo que me amaba, pero yo le dije que dejara de mentir. Le pregunté quién era Ethan y ella solo se encogió de hombros. Me dijo que era un tipo que conoció hace unos meses, estaba casado, pero a él le gustaba, y lo más importante, tenía dinero, mucho, mucho dinero. El dolor seguía aumentando. Le pregunté si de verdad me estaba engañando con un tipo casado solo por interés y me respondió que no era tan simple. Sarcásticamente le pedí que me lo explicara. Me dijo que él sabía que ella era casada también, pero eso no evitaba que sintieran algo entre ellos. Según ella, entendía a Ethan mucho mejor que su esposa y hacía cosas que ella no, por lo que a cambio, Ethan se lo agradecía con esos regalos. Me confesó también que ambos esperaban el momento correcto para dejar a sus parejas y así estar juntos. Solo me quedé ahí en silencio por un buen rato. De momento, sabía que me engañaba vilmente y que no había manera de que siguiéramos juntos, eso era seguro. Pero lo que más me dolía era saber que ella ya estaba planeando dejarme. Me observó sin decir nada por un buen rato, y al final solo me dijo lo siento. No le respondí, no sabía qué hacer o decir, pero eventualmente solo me puse de pie, fui a nuestra habitación y empecé a empacar sus cosas. Nuestra relación se había terminado y no quería verla en mi casa, tenía que irse. Tras unos minutos, ella entró en la habitación y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que se tenía que ir de mi casa y ella actuó sorprendida, como si no se esperase que actuara así después de que me confesara que planeaba empezar una nueva vida con otro hombre. Pero ya no me importaba, que se vaya con su amante o a donde quiera. De inmediato empezó a gritarme, me reclamó por no luchar por ella y demostrar que soy un hombre. Yo le respondí con una amarga carcajada, ¿por qué lucharía por la amante de alguien más? Ella ya había tomado su decisión, ahora le tocaba afrontar las consecuencias. Ella trató de discutir conmigo, pero yo solo la ignoré mientras terminaba. Cuando tuve su equipaje listo, lo puse en sus manos y la encaminé hacia la puerta. Le dije que podía venir por el resto de sus cosas después, pero no pasaría la noche en mi casa. Ahí dejó al fin de gritar y solo tomó sus maletas y se fue molesta. Y, eso es todo. No puedo creer que una pequeña sospecha terminara con mi matrimonio de esta manera. Aún no me puedo creer cómo en una noche todo se fue a la basura. Segunda parte. Han pasado muchas cosas desde mi primer post. Angélica no bromeaba con lo del otro tipo y no perdió tiempo en hacer los trámites del divorcio. Me dijo que ella e Ethan querían que el proceso se cerrara pronto para poder empezar su vida juntos. Argumentó que su amante empezaría su divorcio en cuanto terminara el nuestro, así que me hizo una oferta. Si yo firmaba todo rápido, no me exigiría mucho en las negociaciones y haría todo lo posible para que el proceso fuera rápido para mí también. Tenía sentido, pues pronto estaría bañándose en dinero. Eso era un dilema para mí,
por una parte quería complicarle las cosas como venganza, ella había destrozado mi salud mental y me costaría mucho volver a confiar en alguien en el futuro. Pero también quería empezar a olvidarla y dejar todo atrás, mientras más pronto terminase esto, más pronto podría empezar a recoger los pedazos de mi autoestima y empezar de nuevo. Al final acepté su propuesta y tuvimos un divorcio simple y sin complicaciones. Angélica no perdió el tiempo y pronto empezó a alardear de su nueva vida, presumiendo los lujos que se podía dar. Traté de no pensar en ello, pero hubo noches terribles en las que no podía soportarlo y revisaba sus redes sociales para ver qué era de su vida. Aparentemente le estaba yendo bastante bien, subía fotos de ropa y joyas carísimas, así como videos de ella cenando en restaurantes lujosos. Pareciera que me lo restregaba en la cara, como si quería que yo viese lo que me había perdido. O tal vez no lo hacía con esa intención, pero así lo sentía yo pues aún no la superaba. Y siendo sincero, dolía bastante. No porque la quisiera de vuelta, sino porque todo me demostraba que en realidad yo no significaba nada para ella. Todos esos años juntos, la vida que me esforcé en darle, ya nada de eso importaba solo porque un tipo con más dinero llegó a su vida. Había destrozado lo que habíamos construido y al final ella terminó ganando. Traté de enfocarme en rehacer mi vida, me entregué de lleno a mi trabajo y retomé algunos hobbies para ocupar mi mente, pero ni siquiera intenté volver a tener una relación. Aún no estaba listo para volver a sufrir. Me tomó algunos meses, pero con bastante esfuerzo empecé a superarlo, dejé de monitorear sus redes sociales y esas dolorosas noches fueron desapareciendo poco a poco. No podía simplemente olvidar la traición, pero progresaba en que ya no me afectara tanto. Pero justo cuando me empezaba a sentir libre de esto, Angélica regresó arrastrándose e intentó arruinarme nuevamente. Todo comenzó con un mensaje de texto. «Hey», decía. Me sorprendió tanto leerlo que solo me quedé mirando fijamente el teléfono por algunos minutos antes de bloquearlo y lanzarlo a un lado. No iba a jugar ningún juego enfermizo que quisiera iniciar. Dejé el teléfono en casa y salí a caminar un poco para despejar la mente. Cuando regresé vi su mensaje aún sin leer, pero lo ignoré y seguí con mis cosas. Al día siguiente, me mensajeó de nuevo, esta vez diciendo, ¿podemos hablar? Pero no, claro que no podíamos, no había nada que hablar entre nosotros. Me había abandonado por el dinero de Isan y ahora quería hablar. ¿Para qué? Querría solo conversar, que volviéramos a ser amigos. Ni en broma. Unas horas más tarde, un tercer mensaje llegó. «Necesito hablar contigo, por favor», decía. Eso llamó mi atención, Angélica no era de las que rogaran. Si me estaba buscando de tal manera, era porque algo había pasado. Pensé bastante si le respondía o no y al final decidí que no me podría hacer tanto daño escucharla, así que le envié un mensaje preguntándole qué quería. Me respondió casi inmediatamente y me preguntó si nos podíamos ver en persona. No se la iba a poner fácil, así que le dije que estaba ocupado y que me dijera qué necesitaba. Su siguiente respuesta tardó en llegar, pero me sorprendió, admitió que se había equivocado y me rogaba por darle la oportunidad de hablar conmigo. Mi instinto me dijo que la ignorara, no quería darle la mínima oportunidad de que arruinara todo el progreso que había conseguido tras su traición. Pero la verdad es que me daba bastante curiosidad, además me preocupaba que estuviera en algún problema así que al final accedí. Nos vimos en una cafetería local, pues ni de loco la dejaría entrar nuevamente a mi casa. Cuando ella llegó, me sorprendió bastante, se veía fatal, especialmente para una mujer que derrochaba dinero. Su ropa no se veía cara en absoluto y no portaba ningún tipo de joyería, se le notaba que estaba siendo miserable. No le di oportunidad de conversar y tan pronto se sentó le pregunté qué quería. De inmediato empezó a llorar y me contó qué había pasado con Isan. Resulta que su esposa se había enterado de la relación y le había dado un ultimátum, o dejaba a Angélica o se divorciaban. Para sorpresa de nadie, Isan prefirió a su esposa, lo cual dejó impactada a Angélica. La tonta de verdad había creído que Isan dejaría a su esposa por ella, sin embargo, él no dudó y la abandonó a ella, dejándola sola y sin dinero. Pero siendo sincero, yo no sentía ni una pizca de lástima por Angélica. Ella había destruido mi vida completamente solo por sus deseos egoístas, y lo haría de nuevo si se lo permitiera. Le pregunté por qué me buscaba a mí, como si me importara que le estuviera yendo tan mal. Ella me tomó de las manos y me empezó a rogar entre lágrimas que le diera otra oportunidad, me juró que había aprendido su lección y que estaba arrepentida, que aún me amaba y había estado cegada por la codicia. Que extrañaba lo que teníamos y solo quería regresar a casa. Yo solo la miré fijamente. Esta mujer me había traicionado, ahora me costaría mucho volver a confiar en alguien. Había tirado a la basura nuestro matrimonio por alguien que solo la usó como si fuera un escort. Y ahora creía que me tocaría el corazón y regresaría con ella como si no hubiera pasado nada, solo porque su plan no funcionó. En ese momento la empecé a ver diferente, una mujer tan patética y miserable, no me explicaba cómo pude enamorarme de ella. Empecé a sentir una gran repulsión y asco hacia ella, tanto asco que no pude seguir soportando que me tocara por lo que quité mis manos de las suyas.
Le dije que las probabilidades de que la tomara de vuelta eran nulas, ella había decidido todo esto y no era mi culpa que eligiera la opción incorrecta. Ahora le tocaba vivir con las consecuencias tal como lo había hecho yo. Sus lágrimas y sollozos aumentaron, pero yo seguía sin sentir nada. Ya no sentía amor por ella. Le dije que vendiera todas las cosas que Isan le había regalado y se buscara un trabajo, pero me respondió con más súplicas y llanto, por lo que me puse de pie y me fui del lugar sin decir nada más. Estaba haciendo una escena tan patética que ya no podía soportar estar a su lado ni un segundo más. Para cuando llegué a casa, empecé a tratar de sacar lo que había pasado de mi mente, pero Angélica empezó a llamarme y mensajearme sin parar, por lo que tuve que bloquearla para tener un poco de paz. Eso funcionó, por una noche. Al día siguiente, ella vino a mi casa cuando yo acababa de llegar al trabajo y estuvo tocando la puerta por casi una hora, pero como yo solo la ignoré terminó yéndose. Al día siguiente lo intentó de nuevo, pero esta vez lo hizo en mi trabajo. Yo iba saliendo cuando de repente apareció llorando y rogándome por otra oportunidad. Pero yo solo le respondí que ya había tomado mi decisión y si seguía acosándome tendría que involucrar a mi abogado y ponerle una orden de restricción, y si volvía a ir a mi casa llamaría a la policía. Ella se sorprendió con mi respuesta, como si de verdad creyera que yo volvería con ella. Pero sin decir nada más, solo se dio la vuelta y se fue. No he sabido nada de ella desde entonces y la verdad es que lo prefiero así. No ha sido fácil, lo admito. Aún tengo esas noches donde me duele su traición y desearía también que estuviéramos como estábamos antes, pero no importa cuánto duela, sé que nunca la aceptaría de vuelta. Ella fue quien tomó esa decisión y me alegro que ahora esté sufriendo las consecuencias. Gracias por acompañarme en otro video. Si te gustó agradecería mucho que me dieras un like o te suscribieras, y si tienes alguna historia que quisieras ver en este canal, me lo hicieras saber. Espero verte en el próximo video. Chao chao.